¿Alguna vez te has detenido a observar el mundo a tu alrededor y has sentido que algo profundo está cambiando? No hablo solo de noticias pasajeras o crisis momentáneas. Hablo de esa sensación inexplicable de que estamos viviendo tiempos únicos, tiempos que parecen arrancados directamente de las páginas de las Escrituras. Mientras millones duermen espiritualmente, ignorando las señales que brillan como faros en la oscuridad, existe un grupo de personas que está despertando a una realidad perturbadora. Los eventos que los profetas describieron hace miles de años no son fantasías distantes del futuro, sino realidades concretas manifestándose ante nuestros ojos en este preciso momento. Lo que estás a punto de descubrir en este video no son teorías rebuscadas ni interpretaciones forzadas. Son 7 señales bíblicas específicas, claras y verificables, que están ocurriendo simultáneamente por primera vez en toda la historia de la humanidad. Y cuando termines de ver esto, tu perspectiva sobre el tiempo en que vivimos jamás volverá a ser la misma. Jesús fue claro y directo cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su regreso y del fin de los tiempos. En el Evangelio de Mateos, capítulo 24, versículos 6 y 7, Él declaró algo que resonaría a través de los siglos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Durante generaciones, los estudiosos de las profecías han leído estas palabras, pero hoy estamos presenciando algo que ninguna generación anterior pudo ver con tanta claridad. Piensa conmigo por un momento. A lo largo de la historia humana, siempre hubo guerras. Imperios se levantaron y cayeron. Civilizaciones chocaron en campos de batalla. Pero lo que estamos viendo ahora es fundamentalmente diferente. No se trata solo de conflictos aislados entre 2 o 3 naciones. Estamos hablando de una red interconectada de tensiones militares que abarca literalmente todo el planeta de manera simultánea. Desde Europa del Este hasta el Medio Oriente, desde tensiones en Asia hasta conflictos en África, desde disputas territoriales en el Pacífico hasta crisis en América Latina. Es como si el mundo entero estuviera sentado sobre un barril de pólvora y múltiples mechas estuvieran encendidas al mismo tiempo. Lo que hace este momento histórico tan único no es la existencia de conflictos, sino su simultaneidad global y su potencial de escalada instantánea. Vivimos en una era donde una chispa en cualquier región del mundo puede convertirse en una conflagración global en cuestión de horas. Las alianzas militares están más tensas que nunca. Las superpotencias nucleares se enfrentan en múltiples frentes. Los rumores de guerra no son simples especulaciones periodísticas. Son advertencias oficiales de gobiernos, movilizaciones de tropas, ejercicios militares masivos y retórica belicosa que domina los titulares diarios. Imagina el escenario actual. Naciones que históricamente fueron aliadas ahora miran con desconfianza. Bloques económicos y militares se están reconfigurando. Tecnologías de guerra que antes parecían ciencia ficción ahora son realidades operacionales. Drones autónomos, armas hipersónicas, ciberataques capaces de paralizar naciones enteras, inteligencia artificial aplicada a sistemas de combate. La capacidad destructiva acumulada en arsenales militares actuales supera todo lo que la humanidad jamás poseyó en toda su historia combinada. Pero aquí está lo que raramente se discute abiertamente. Jesús no solo mencionó guerras, sino también rumores de guerras. ¿Captas la profundidad de esta distinción? Los rumores de guerras crean un estado psicológico colectivo de ansiedad, miedo e incertidumbre. Vivimos en la era de la información instantánea, donde cada amenaza, cada movimiento militar, cada declaración provocativa se amplifica y se difunde globalmente en segundos. La humanidad nunca antes vivió bajo este nivel constante de tensión geopolítica, con acceso inmediato a cada desarrollo, cada amenaza, cada posibilidad de conflicto. Las Escrituras nos advierten que estos serían como dolores de parto, aumentando en frecuencia e intensidad. Y eso es exactamente lo que observamos. Los intervalos entre crisis internacionales se acortan. La intensidad de cada confrontación aumenta. El número de actores involucrados se multiplica. Ya no hablamos de guerras regionales contenidas,
sino de conflictos con ramificaciones globales inmediatas. Una crisis energética aquí afecta a economías allá. Un conflicto territorial en una región desestabiliza mercados en otra. Todo está interconectado de una manera que hace que cada chispa sea potencialmente catastrófica. Y mientras el mundo se enfoca en análisis políticos y estratégicos, pocos se detienen a reconocer que estamos presenciando el cumplimiento literal de palabras pronunciadas hace casi 2000 años. No son coincidencias, no son ciclos históricos normales, son señales deliberadas, colocadas en el tejido de la historia humana para que aquellos con ojos espirituales abiertos puedan discernir los tiempos. Pero este es apenas el primer signo de 7 que están convergiendo en nuestro tiempo. Y te adelanto algo. El segundo signo que vamos a explorar ahora está tan entrelazado con el primero que cuando veas la conexión, comprenderás por qué esta generación es verdaderamente única en toda la historia humana. Durante siglos, la humanidad enfrentó hambrunas localizadas y enfermedades regionales. Pero lo que estamos presenciando en nuestros días trasciende cualquier comparación histórica. Estamos viendo el surgimiento de crisis alimentarias globales y pandemias que cruzan fronteras con una velocidad y alcance que desafían toda lógica humana. Detente un momento y considera esta realidad perturbadora. Vivimos en la era de mayor avance tecnológico de la historia. Tenemos capacidad para producir alimentos en cantidades que teóricamente podrían alimentar a toda la población mundial 2 veces. Poseemos conocimiento científico y médico sin precedentes, y sin embargo, paradójicamente, enfrentamos crisis de hambre que afectan a cientos de millones de personas simultáneamente en múltiples continentes. ¿No te parece extraño? ¿No te hace cuestionar si hay algo más profundo ocurriendo bajo la superficie de estas crisis aparentemente naturales? Las cadenas de suministro global, que durante décadas funcionaron con precisión casi mecánica, ahora se fracturan con una fragilidad alarmante. Un conflicto en una región interrumpe el flujo de granos que alimentan naciones enteras a miles de kilómetros de distancia. Condiciones climáticas extremas devastan cosechas en múltiples países simultáneamente. Sequías prolongadas en regiones productoras clave coinciden con inundaciones catastróficas en otras. Es como si la Tierra misma estuviera convulsionando, respondiendo a algo que va más allá de simples ciclos climáticos naturales. Imagina por un instante la escena que se desarrolla en este preciso momento alrededor del mundo. Familias enteras enfrentando la incertidumbre de no saber si tendrán suficiente alimento mañana. Niños cuyo desarrollo se ve comprometido por desnutrición crónica. Ancianos vulnerables sin acceso a medicamentos básicos. Comunidades enteras desplazadas porque la tierra que sus ancestros cultivaron durante generaciones ya no produce lo suficiente para sostener la vida. Esto no está ocurriendo en un solo lugar remoto, está sucediendo simultáneamente en África, Asia, América Latina e incluso en bolsones de naciones consideradas desarrolladas. Y luego están las pestilencias. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 10 y 11, amplía esta profecía añadiendo detalles que resuenan poderosamente con nuestra experiencia reciente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Acaso no acabamos de vivir una pandemia global que paralizó al mundo entero? Una enfermedad que cruzó fronteras, derribó economías, cambió radicalmente la forma en que la humanidad interactúa y dejó millones de víctimas en su despertar. Pero aquí está lo que pocos conectan. Esa no fue la primera ni será la última. Enfermedades que creíamos erradicadas están resurgiendo. Nuevos patógenos emergen con regularidad alarmante. Resistencia a antibióticos convierte infecciones antes tratables en amenazas mortales. Virus que permanecían confinados a regiones específicas ahora se propagan globalmente en semanas. La infraestructura de salud mundial, a pesar de todos sus avances, se ve constantemente desbordada por crisis sanitarias que parecen multiplicarse exponencialmente. Lo que hace esta situación proféticamente significativa
no es solo la existencia de hambre y enfermedad, sino su naturaleza global, simultánea e interconectada. Una crisis alimentaria en una región desencadena inestabilidad política que genera conflictos que interrumpen más producción de alimentos, que causa más hambre en un ciclo vicioso que se autoalimenta. Una pandemia paraliza economías, que interrumpe cadenas de suministro, que genera escasez, que eleva precios, que empuja más personas al hambre. Todo está conectado en una red compleja de causa y efecto que ninguna generación anterior experimentó a esta escala. Las Escrituras nos advierten que estos signos serían como contracciones de parto, aumentando en frecuencia e intensidad a medida que nos acercamos al momento del nacimiento de una nueva era. Y eso es precisamente lo que observamos. Los intervalos entre crisis se acortan, la severidad de cada evento aumenta, el número de personas afectadas se multiplica, la capacidad de recuperación disminuye porque una crisis apenas termina cuando otra comienza. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. Estas hambres y pestilencias no son simplemente desafíos humanitarios o problemas logísticos a resolver. Son señales espirituales, recordatorios divinos de nuestra fragilidad, de nuestra dependencia absoluta de la provisión que viene de lo alto. Son llamados al arrepentimiento para una humanidad que se creyó autosuficiente, que pensó que la tecnología y el conocimiento humano podrían reemplazar la necesidad de Dios. Y mientras gobiernos y organizaciones internacionales luchan por encontrar soluciones puramente humanas a estos desafíos, aquellos que conocen las Escrituras reconocen que estamos presenciando el desarrollo de un plan mucho más grande. Un plan que fue revelado hace milenios y que ahora se despliega ante nuestros ojos con precisión asombrosa. Pero espera, porque si estos primeros dos signos ya te han hecho reflexionar sobre los tiempos que vivimos, el tercer signo que vamos a explorar ahora añade otra capa de confirmación profética que es imposible ignorar. Cuando Jesús advirtió sobre terremotos en diversos lugares como parte de las señales del fin, no estaba haciendo una observación casual sobre fenómenos naturales. Estaba señalando algo profundo. La creación misma respondería a los tiempos finales con convulsiones que sacudirían literalmente los cimientos de la tierra. El Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 14, nos ofrece una visión escalofriante de lo que estos eventos representan. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esta no es poesía abstracta, es descripción profética de una realidad que comienza a manifestarse en nuestros días. Los datos científicos confirman lo que las Escrituras profetizaron. Las estadísticas sobre actividad sísmica global muestran un patrón inquietante. No solo están ocurriendo más terremotos, sino que su distribución geográfica y su intensidad siguen patrones que desafían los modelos predictivos tradicionales. Regiones que históricamente eran consideradas estables sísmicamente ahora experimentan temblores significativos. Zonas de falla conocidas muestran actividad acelerada. Y lo más perturbador, múltiples terremotos de gran magnitud están ocurriendo en ventanas de tiempo cada vez más cortas en ubicaciones geográficamente dispersas. Piensa en esto. Cada vez que la tierra tiembla bajo una ciudad, miles o millones de vidas quedan suspendidas entre la existencia y el caos, en cuestión de segundos. Edificios que representan décadas de trabajo humano se desmoronan como castillos de arena. Infraestructuras que sostienen civilizaciones modernas se fracturan irreparablemente. Familias enteras quedan sepultadas bajo escombros. Comunidades completas desaparecen del mapa en instantes. Y esto no está sucediendo ocasionalmente en lugares remotos, está ocurriendo con regularidad alarmante en diversas regiones del planeta simultáneamente. Imagina la fragilidad de nuestra existencia cuando la Tierra misma, esa base que damos por sentada cada día, puede convulsionar sin previo aviso
y transformar la normalidad en catástrofe en un parpadeo. Nuestras ciudades modernas, con toda su tecnología y arquitectura avanzada, siguen siendo vulnerables a las fuerzas que mueven las placas tectónicas bajo nuestros pies. Y cada terremoto significativo nos recuerda una verdad incómoda. No tenemos control real sobre las fuerzas fundamentales que gobiernan este planeta. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí que va más allá de la geología. Las Escrituras nos enseñan que la creación misma gime esperando la redención, como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra no es un objeto inanimado e indiferente. Es parte de la creación que responde a realidades espirituales, que reacciona al estado moral y espiritual de la humanidad que la habita. Los terremotos, entonces, no son meramente eventos geofísicos aleatorios. Son manifestaciones físicas de una realidad espiritual más profunda. Son la creación convulsionando bajo el peso del pecado humano, gimiendo por liberación, señalando que algo fundamental está cambiando en el orden establecido. Cada temblor es un recordatorio de que los sistemas que parecen permanentes son temporales, que la estabilidad que asumimos es ilusoria, que hay fuerzas operando más allá de nuestra comprensión o control. Y considera cómo estos terremotos se entrelazan con los otros signos que ya exploramos. Un terremoto devastador en una región agrícola clave destruye cosechas y agrava crisis alimentarias. Otro en un centro urbano importante interrumpe cadenas de suministro globales. Uno más en una zona de conflicto político intensifica tensiones y acelera rumores de guerra. Todo está conectado en una red de causas y efectos que amplifican el impacto de cada evento individual. La frecuencia creciente de estos eventos sísmicos no es coincidencia estadística, es cumplimiento profético desarrollándose ante nuestros ojos. Generación tras generación leyó sobre terremotos en diversos lugares, como señal del fin. Pero nosotros somos la generación que está presenciando este patrón manifestarse con claridad innegable. Somos testigos de la tierra misma, declarando que los tiempos están cambiando, que algo monumental se aproxima. Pero si la tierra física está temblando, hay otro tipo de temblor aún más perturbador ocurriendo en el reino espiritual y moral de la humanidad. Y ese es precisamente el cuarto signo que debemos explorar ahora. Uno que toca el corazón mismo de lo que significa ser humano en estos tiempos finales. Jesús pronunció una advertencia en el Evangelio de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que penetra hasta lo más profundo de nuestra realidad contemporánea. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lee esas palabras nuevamente. Déjalas resonar en tu espíritu. Esta no es una profecía sobre eventos externos que observamos en las noticias. Esta es una profecía sobre lo que está sucediendo dentro de las personas, dentro de las familias, dentro de las comunidades e incluso dentro de las iglesias. Vivimos en una era paradójica donde la tecnología nos conecta instantáneamente con miles de personas alrededor del mundo, y sin embargo la soledad, el aislamiento emocional y la desconexión humana genuina han alcanzado niveles epidémicos. Tenemos más amigos virtuales que nunca, pero menos relaciones profundas y significativas. Compartimos cada detalle de nuestras vidas en plataformas digitales, pero ocultamos nuestras luchas reales y nuestras vulnerabilidades auténticas. Estamos hiperconectados tecnológicamente, pero desconectados emocionalmente y espiritualmente. Pero esto va mucho más allá de las dinámicas de las redes sociales. Estamos presenciando un enfriamiento sistemático del amor en todas las esferas de la existencia humana. El amor familiar, ese vínculo sagrado que durante milenios fue el fundamento de sociedades estables, se está desintegrando ante nuestros ojos. Divorcios que destrozan familias por razones cada vez más triviales, padres abandonando responsabilidades hacia sus hijos,
hijos descuidando a padres ancianos, hermanos enemistados por herencias o desacuerdos políticos. La estructura familiar, diseñada divinamente como reflejo del amor de Dios, está siendo sistemáticamente demolida. El amor al prójimo, ese mandamiento que Jesús elevó como segundo solo después del amor a Dios, se ha convertido en una rareza casi extinta. Camina por las calles de cualquier ciudad moderna y observa personas pasando junto a necesitados sin siquiera hacer contacto visual, indiferencia ante el sufrimiento ajeno, individualismo radical que proclama cada quien con lo suyo como filosofía de vida, competencia despiadada que ve al otro no como hermano, sino como amenaza o escalón para ascender. La empatía, esa capacidad de sentir el dolor del otro como propio, se está evaporando de la conciencia colectiva. Y luego está el amor a Dios, la relación más fundamental de todas, que se está enfriando incluso entre aquellos que se llaman creyentes. Iglesias llenas de personas que cantan canciones emotivas, pero cuyos corazones están distantes. Cristianos que conocen doctrinas pero carecen de devoción genuina. Servicios religiosos que se han convertido en espectáculos de entretenimiento en lugar de encuentros transformadores con lo divino. Oración que se reduce a listas de peticiones egoístas en lugar de comunión íntima con el Padre. Lectura bíblica que se hace por obligación o tradición en lugar de hambre genuina por la palabra de Dios. Pero Jesús no solo habló del enfriamiento del amor. Él conectó este fenómeno directamente con su causa, la multiplicación de la maldad. La palabra griega original que se traduce como maldad es anomía, que literalmente significa ausencia de ley o desprecio por la ley. Estamos viviendo en una era de rechazo sistemático a toda autoridad moral absoluta. Cada persona decide por sí misma qué está bien y qué está mal. La verdad objetiva es reemplazada por mi verdad y tu verdad. Los estándares morales que durante milenios sostuvieron civilizaciones son descartados como obsoletos o represivos. Observa cómo la iniquidad se ha multiplicado exponencialmente en nuestra generación. Comportamientos que hace apenas décadas eran universalmente reconocidos como pecaminosos, ahora son celebrados públicamente. Lo que antes se hacía en secreto y con vergüenza, ahora se exhibe con orgullo. Perversiones que antes eran condenadas por consenso social, ahora son defendidas como derechos. Y quien se atreve a mantener estándares bíblicos es etiquetado como intolerante, retrógrado u opresor. Esta multiplicación de la maldad no se limita a comportamientos individuales. Se ha institucionalizado en sistemas legales que protegen el mal y penalizan el bien. Se ha normalizado en medios de comunicación que glorifican la violencia, la inmoralidad sexual y la rebelión contra toda autoridad legítima. Se ha infiltrado en sistemas educativos que enseñan a niños que no existe verdad absoluta, que la moralidad es relativa, que cada uno debe seguir sus propios deseos sin restricciones. Y aquí está la conexión profética crucial. A medida que la maldad se multiplica, el amor se enfría. No son fenómenos separados, están intrínsecamente conectados, porque el amor genuino solo puede florecer en un terreno de verdad y justicia. Cuando la verdad es relativizada y la justicia es pervertida, el amor auténtico se marchita. Lo que queda es un sentimentalismo superficial que se llama amor, pero carece de su sustancia real. Es tolerancia sin convicción, aceptación sin discernimiento, inclusión sin transformación. Las Escrituras nos advierten que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, pinta un retrato escalofriante de la condición humana en los tiempos finales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. Cada característica descrita allí es visible y prevalente en nuestra cultura contemporánea. Amadores de sí mismos, el narcisismo elevado a virtud, sin afecto natural, la desintegración de vínculos familiares básicos, aborrecedores de lo bueno, la inversión moral donde el bien es llamado mal y el mal es llamado bien, amadores de los deleites más que de Dios, el hedonismo como filosofía de vida dominante. Y quizás lo más perturbador, tendrán apariencia de piedad pero negarán su poder, describiendo perfectamente la religiosidad superficial que llena iglesias pero no transforma vidas. Este enfriamiento del amor y multiplicación de la iniquidad no es un desarrollo gradual que podemos revertir con mejores programas sociales o educación moral. Es una señal profética del deterioro espiritual que precede al retorno de Cristo. Es el cumplimiento de advertencias pronunciadas hace 2000 años, manifestándose con precisión asombrosa en nuestra generación. Y para aquellos con ojos espirituales abiertos, es una confirmación más de que verdaderamente estamos viviendo en los tiempos finales. Pero mientras este cuarto signo nos confronta con la realidad del corazón humano en decadencia, el quinto signo que exploraremos ahora nos muestra el otro lado de la moneda profética, una señal que paradójicamente trae esperanza en medio de la oscuridad creciente. Jesús, en el mismo discurso donde advirtió sobre guerras, hambres, terremotos y enfriamiento del amor, pronunció una declaración que contiene tanto promesa como condición. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas palabras del evangelio de Mateus, capítulo 24, versículo 14, establecen un requisito profético claro antes del retorno de Cristo. El mensaje de salvación debe alcanzar hasta los confines de la tierra. Durante 2000 años, generaciones de cristianos han trabajado incansablemente para cumplir esta gran comisión. Misioneros cruzaron océanos en embarcaciones precarias. Traductores dedicaron vidas enteras a llevar las escrituras a idiomas remotos. Evangelistas penetraron selvas impenetrables y desiertos inhóspitos. Mártires derramaron su sangre en tierras hostiles para que el evangelio pudiera avanzar. Cada generación hizo su parte, pero ninguna pudo ver lo que nosotros estamos presenciando ahora, el cumplimiento literal y completo de esta profecía en nuestros días. Piensa en la magnitud de lo que está ocurriendo en este preciso momento. La tecnología moderna ha demolido barreras que durante milenios limitaron la propagación del Evangelio. Internet permite que un mensaje predicado en cualquier rincón del planeta sea accesible instantáneamente, en prácticamente cualquier otro lugar. Traducciones bíblicas existen ahora en miles de idiomas, alcanzando grupos lingüísticos que hace apenas décadas no tenían acceso a ni una sola palabra de las Escrituras. Aplicaciones móviles llevan la Biblia completa a dispositivos en manos de personas en las naciones más cerradas y restrictivas del mundo. Las transmisiones satelitales penetran fronteras que gobiernos intentan cerrar. Programas de radio cristiana alcanzan aldeas remotas donde nunca llegó un misionero físicamente. Videos evangelísticos circulan en plataformas digitales, alcanzando audiencias que superan en días lo que generaciones anteriores alcanzaron en décadas. Redes de iglesias subterráneas florecen en países donde el cristianismo es oficialmente prohibido. El evangelio está literalmente llegando a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos de una manera que ninguna generación anterior pudo imaginar. Pero aquí está el aspecto proféticamente significativo que debemos captar. Jesús no dijo simplemente que el evangelio sería predicado. Él especificó que sería predicado para testimonio a todas las naciones. La palabra griega traducida como naciones es etnos, de donde deriva nuestra palabra etnias. No se refiere solo a países o fronteras políticas, se refiere a grupos étnicos, lingüísticos y culturales distintos, y las organizaciones misioneras que monitorean el alcance del Evangelio reportan algo asombroso. Estamos más cerca que nunca de alcanzar literalmente cada grupo étnico identificable en el planeta. Imagina la coordinación divina detrás de este cumplimiento profético. Durante siglos,
El Evangelio se expandió lentamente desde Jerusalén hacia el mundo conocido. Luego, en los últimos 200 años, hubo una aceleración dramática con la era misionera moderna. Y ahora, en nuestra generación, estamos presenciando una explosión final de alcance global que está completando lo que comenzó en el día de Pentecostés hace 2000 años. No es coincidencia, es el plan divino desarrollándose con precisión cronometrada. Pero hay una paradoja profunda en este signo que raramente se discute abiertamente. Mientras el Evangelio alcanza su máxima expansión geográfica, simultáneamente enfrentamos la mayor resistencia y persecución en la historia. Más cristianos están siendo martirizados hoy que en cualquier otro periodo, incluyendo los primeros siglos de persecución romana. Más iglesias están siendo cerradas, más creyentes encarcelados, más restricciones legales impuestas contra la fe cristiana en más naciones que nunca antes. El Evangelio avanza, pero no sin oposición feroz. Esta paradoja es exactamente lo que las Escrituras profetizaron. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, presenta una visión de un ángel proclamando el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nota la conexión. El Evangelio alcanzando a todos precede inmediatamente a la declaración de que la hora del juicio ha llegado. Entonces, el cumplimiento de esta señal no es simplemente un logro misionero a celebrar, es una advertencia profética de que el tiempo se está agotando. Cada grupo étnico alcanzado nos acerca al momento cuando Jesús dijo: entonces vendrá el fin. Cada traducción bíblica completada marca otra casilla en la lista de requisitos proféticos. Cada conversión en una nación no alcanzada previamente es otra pieza del rompecabezas profético cayendo en su lugar, y considera cómo este quinto signo se entrelaza con todos los anteriores que hemos explorado. Las guerras y rumores de guerras crean crisis humanitarias que abren puertas para ministerios cristianos. Las hambres y pestilencias generan necesidades que los creyentes suplen mientras comparten el Evangelio. Los terremotos y desastres naturales despiertan conciencia de mortalidad que hace corazones receptivos al mensaje de salvación. Incluso, el enfriamiento del amor y la multiplicación de la maldad crean un contraste que hace brillar más intensamente la luz del Evangelio. Dios está usando todas las circunstancias, tanto positivas como negativas, para cumplir su propósito profético de alcanzar a todas las naciones antes del fin. Nada es desperdiciado. Cada crisis es una oportunidad. Cada desafío es una puerta abierta. Cada oposición termina paradójicamente acelerando la expansión del mensaje que intentaba detener. La historia de la Iglesia demuestra repetidamente que la sangre de los mártires es semilla de nuevos creyentes y que la persecución dispersa a los cristianos que luego llevan el Evangelio a nuevas regiones. Pero mientras celebramos el cumplimiento de esta señal gloriosa, debemos también enfrentar su implicación sobria. Si el Evangelio está alcanzando a todas las naciones como nunca antes, y Jesús dijo que entonces vendría el fin, eso significa que estamos viviendo en la generación que muy probablemente verá su retorno. No es especulación temeraria, es conclusión lógica basada en evidencia profética observable. Y esto nos lleva al sexto signo, uno que es quizás el más dramático y verificable de todos, una señal que involucra no solo eventos espirituales, sino realidades geopolíticas concretas que cualquiera puede observar y verificar. De las profecías bíblicas, estamos hablando de Israel, una nación que dejó de existir por casi 2000 años y que resurgió en el escenario mundial exactamente como los profetas antiguos predijeron con detalles asombrosos. Este no es un evento menor en el calendario profético. Es la señal central, el reloj profético de Dios, el indicador más claro de que estamos viviendo en los tiempos finales. Imagina por un momento la improbabilidad histórica de lo que ocurrió. Un pueblo dispersado por todo el mundo durante casi 2 milenios, perseguido en prácticamente cada nación donde habitó,
sometido a intentos sistemáticos de exterminio, sin territorio propio, sin gobierno, sin ejército, sin las estructuras que normalmente definen a una nación. Según toda lógica histórica y sociológica, este pueblo debería haberse asimilado completamente en las culturas que lo rodeaban, perdiendo su identidad distintiva, como sucedió con innumerables otros grupos étnicos a lo largo de la historia. Pero no solo sobrevivió, sino que mantuvo su identidad, su idioma, sus tradiciones, y finalmente regresó a su tierra ancestral para establecerse nuevamente como nación soberana. Las probabilidades estadísticas de que esto ocurriera naturalmente son astronómicamente imposibles. Es como si alguien esparciera las piezas de un rompecabezas por todo un continente durante 2000 años, y luego todas esas piezas por sí mismas regresaran y se ensamblaran perfectamente en su forma original. No sucede, no puede suceder, a menos que haya una mano divina orquestando cada movimiento, cada evento, cada decisión política que llevó a ese resultado imposible. El profeta Ezequiel recibió visiones detalladas sobre este retorno imposible. En el capítulo 36, versículos 24 al 28, Dios declara: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios». Estas palabras fueron escritas hace aproximadamente 2600 años, cuando Israel ya había sido dispersado, y en el año 1948, contra toda lógica política, militar y diplomática, Israel fue declarado nación nuevamente. Un día no existía como entidad política. Al día siguiente, era una nación reconocida internacionalmente. Y desde ese momento, cada desarrollo en Medio Oriente, cada conflicto, cada acuerdo de paz, cada tensión diplomática, gira alrededor de esta pequeña nación del tamaño de algunas provincias. Pero la profecía no se detiene en el simple retorno. Ezequiel capítulo 37 presenta la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, donde huesos dispersos se unen, reciben carne y finalmente son vivificados por el Espíritu. Esta es una representación simbólica, pero poderosa, de la restauración nacional de Israel. Y luego en los versículos 21 y 22, la profecía se vuelve explícita. «Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos». Piensa en la precisión de estas profecías. No solo predijeron el retorno, sino detalles específicos. Serían recogidos de todas las naciones, no solo de algunas. Serían una nación unificada, no dividida como en tiempos antiguos cuando existían los reinos separados de Israel y Judá. Habitarían específicamente en la tierra de sus ancestros, no en algún otro territorio alternativo que les pudiera haber sido ofrecido. Cada uno de estos detalles se ha cumplido literalmente ante nuestros ojos. Y luego está Zacarías, otro profeta que vio el futuro de Israel con claridad asombrosa. En el capítulo 12, versículos 2 y 3, encontramos una profecía que describe perfectamente la situación geopolítica actual. «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Lee esas palabras cuidadosamente y luego observa las noticias internacionales. Jerusalén es literalmente la ciudad más disputada del planeta.
Cada decisión sobre su estatus genera reacciones internacionales inmediatas. Naciones de todos los continentes tienen opiniones fuertes sobre quién debería controlarla. Organizaciones internacionales dedican recursos desproporcionados a este conflicto comparado con su tamaño geográfico. Es exactamente una piedra pesada para todas las naciones, tal como Zacarías profetizó hace más de 2500 años. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. Israel no es simplemente una nación más en el tablero geopolítico. Es el reloj profético de Dios. Jesús mismo lo indicó en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 31, usando la parábola de la higuera. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En la simbología bíblica, la higuera frecuentemente representa a Israel. Cuando la higuera brota después de un largo invierno, es señal de que el verano está cerca. Cuando Israel resurge como nación después de un largo exilio, es señal de que el reino de Dios está cerca. Y considera la cronología. Israel renació como nación en 1948. Recuperó Jerusalén en 1967. Desde entonces, hemos visto una aceleración dramática de todos los otros signos proféticos que hemos explorado. Las guerras en Medio Oriente se han multiplicado, las tensiones globales se han intensificado, los desastres naturales han aumentado en frecuencia. La tecnología ha permitido el cumplimiento de profecías que antes parecían imposibles. Todo comenzó a acelerarse después de que Israel volviera a existir como nación. Esto no es coincidencia, es confirmación de que Dios está operando según un cronograma profético preciso. Cada evento relacionado con Israel es una pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Cada conflicto en Medio Oriente nos acerca al escenario final descrito en las Escrituras. Cada acuerdo de paz, cada tratado diplomático, cada tensión militar está preparando el escenario para los eventos culminantes de la historia humana. Y mientras Israel ocupa el centro del escenario profético, hay un séptimo signo que está emergiendo simultáneamente, uno que combina elementos tecnológicos, económicos y espirituales de una manera que los profetas antiguos describieron con asombrosa precisión, aunque vivieron en épocas donde tales cosas parecían imposibles. Es un signo que combina elementos espirituales, tecnológicos, económicos y políticos de una manera que habría sido completamente imposible de comprender para generaciones anteriores, pero que para nosotros, viviendo en esta era digital e interconectada, se manifiesta con una claridad escalofriante. Estamos hablando de la gran apostasía y el surgimiento simultáneo de sistemas de control global que preparan el escenario para eventos que el libro de Apocalipsis describe con detalles que ahora, por primera vez en la historia, son tecnológicamente posibles. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Tesalónica sobre este fenómeno con palabras que resuenan poderosamente en nuestro tiempo. En su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, él declara: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». La palabra apostasía viene del griego apostasia, que significa literalmente alejamiento o abandono. No se refiere a personas que nunca creyeron, sino a aquellos que una vez profesaron fe, pero luego la abandonaron. Y esto es exactamente lo que estamos presenciando en una escala sin precedentes. Iglesias históricas que durante siglos mantuvieron doctrinas bíblicas sólidas, ahora están abandonando enseñanzas fundamentales para acomodarse a la cultura secular. Denominaciones enteras están redefiniendo conceptos bíblicos básicos sobre moralidad, matrimonio, identidad y verdad para alinearse con ideologías contemporáneas. Líderes cristianos prominentes están deconstruyendo públicamente su fe,
arrastrando a miles con ellos. Jóvenes criados en hogares cristianos están abandonando la iglesia en números alarmantes, no porque nunca escucharon el Evangelio, sino porque lo escucharon diluido, comprometido y despojado de su poder transformador. Pero la apostasía no se manifiesta solo en el abandono abierto de la fe. Quizás su forma más peligrosa es la que Pablo describió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto describe perfectamente el panorama religioso actual. Iglesias llenas de personas que quieren escuchar mensajes que los hagan sentir bien, pero que evitan cualquier enseñanza que confronte pecado, demande arrepentimiento o llame a la santidad. Piensa en cómo se ha transformado el mensaje en muchos púlpitos. El pecado ya no se menciona porque podría ofender. El arrepentimiento se considera negativo y poco atractivo. El juicio divino se ignora porque no encaja con la imagen de un Dios que solo ama y nunca disciplina. El infierno se reinterpreta o se niega completamente porque resulta incómodo. La cruz se reduce a un símbolo de amor sin abordar por qué fue necesaria. Porque la santidad de Dios demanda justicia por el pecado. El resultado es un evangelio diluido que no salva porque no confronta la realidad del pecado humano ni la necesidad de un Salvador. Esta apostasía espiritual está preparando el terreno para algo aún más siniestro: la aceptación de un sistema global de control que las Escrituras profetizaron con detalles asombrosos. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 al 18, describe un escenario que durante siglos pareció imposible, pero que ahora es no solo posible, sino que está emergiendo ante nuestros ojos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Durante generaciones, los estudiosos de profecía se preguntaron cómo sería posible implementar un sistema donde literalmente nadie pudiera comprar o vender sin una marca específica. ¿Cómo podría controlarse cada transacción económica de cada persona en el planeta? Parecía tecnológicamente imposible, pero ya no. Vivimos en una era donde el dinero físico está siendo sistemáticamente eliminado en favor de transacciones digitales, donde cada compra que realizas deja un rastro digital, donde gobiernos y corporaciones tienen capacidad de rastrear, monitorear y controlar el flujo de recursos financieros con precisión absoluta. Imagina un sistema donde tu capacidad de comprar alimentos, pagar servicios, acceder a tu propio dinero, depende de tu cumplimiento con ciertos requisitos establecidos por autoridades centralizadas. No necesitas imaginar mucho, porque elementos de este sistema ya están siendo implementados en diversas partes del mundo. Créditos sociales que determinan tu acceso a servicios basados en tu comportamiento. Cuentas bancarias congeladas por expresar opiniones consideradas inaceptables. Monedas digitales controladas por bancos centrales que podrían programarse para controlar no solo cuánto gastas, sino en qué lo gastas y cuándo puedes gastarlo. La tecnología de identificación biométrica ahora puede vincular tu identidad física con sistemas digitales mediante escaneo de iris, reconocimiento facial, huellas dactilares o incluso patrones de venas en tu mano. Microchips implantables, que antes parecían ciencia ficción distópica, ahora son realidad comercial disponible. Algunos ya los usan voluntariamente para conveniencia, abriendo puertas o realizando pagos con un simple gesto de la mano. La infraestructura tecnológica para el sistema descrito en Apocalipsis no solo existe, está siendo normalizada y adoptada voluntariamente por millones. Pero aquí está lo que debemos entender claramente. La tecnología en sí misma no es la marca de la bestia. La profecía indica
que será una decisión consciente que involucra adoración. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11, advierte sobre las consecuencias eternas de recibir esta marca. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La severidad de esta advertencia indica que recibir la marca no será un acto neutral o meramente económico. Será una declaración de lealtad, un acto de adoración, un rechazo consciente de Dios en favor de un sistema y líder que se opondrá directamente a Cristo. Por eso la apostasía debe venir primero, porque solo corazones que han abandonado la verdad, que han rechazado la autoridad de las Escrituras, que han comprometido su fe hasta el punto de hacerla irreconocible, estarán dispuestos a dar ese paso final de adorar a la bestia y recibir su marca. Y considera cómo todos los signos que hemos explorado convergen hacia este momento. Las guerras y rumores de guerras crean crisis que demandan soluciones globales. Las hambres y pestilencias generan necesidad de sistemas de distribución controlados centralmente. Los terremotos y desastres naturales justifican medidas de emergencia que concentran poder. El enfriamiento del amor produce una sociedad dispuesta a sacrificar libertad por seguridad. La predicación del Evangelio a todas las naciones completa el testimonio antes del juicio. Israel en el centro de las naciones prepara el escenario geográfico y la apostasía prepara los corazones para aceptar lo inaceptable. Estamos viviendo en la generación que está presenciando la convergencia de todas estas señales simultáneamente. No una o dos, sino las 7 manifestándose con claridad innegable al mismo tiempo. Esto nunca sucedió antes en la historia humana. Nunca hubo una generación que pudiera verificar el cumplimiento de todas estas profecías concurrentemente, pero nosotros sí podemos. Y eso significa algo profundo sobre el tiempo en que vivimos. La infraestructura para el sistema final está siendo construida ante nuestros ojos. Las condiciones espirituales que permitirán su aceptación están siendo cultivadas sistemáticamente. La tecnología que lo hará posible ya existe y está siendo normalizada. Los eventos geopolíticos están alineándose exactamente como las Escrituras profetizaron. Y mientras todo esto sucede, la mayoría de la humanidad permanece espiritualmente dormida, inconsciente de que estamos viviendo los capítulos finales de la historia humana tal como la conocemos. Pero para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, estas señales no son motivo de pánico sino de preparación, no de miedo paralizante sino de esperanza vigilante. Porque si todas estas cosas están sucediendo, significa que la redención se acerca. Significa que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Significa que cada promesa que Él hizo está a punto de cumplirse completamente. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo debemos vivir sabiendo que estamos en los tiempos finales? ¿Cuál es nuestra respuesta apropiada a estas señales convergentes? Hemos recorrido juntos un camino profético que nos ha llevado desde guerras globales hasta apostasía espiritual, desde terremotos físicos hasta el temblor de corazones humanos, desde el resurgimiento imposible de Israel hasta sistemas tecnológicos que hacen posible lo que antes parecía imposible. Y si hay algo que debe quedar absolutamente claro después de explorar estos 7 signos, es esto. No estamos especulando sobre posibilidades distantes del futuro. Estamos observando realidades concretas del presente. La convergencia simultánea de todas estas señales en nuestra generación no es coincidencia, es cumplimiento profético innegable. Somos la generación que está viviendo en las páginas que los profetas escribieron hace milenios. Pero estas señales no fueron dadas para aterrorizarnos, sino para prepararnos. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. Para aquellos que han puesto su fe en Cristo, estos signos no anuncian destrucción, sino liberación. Mientras el mundo se hunde en oscuridad creciente, nosotros brillamos más intensamente. Mientras otros pierden esperanza, la nuestra se renueva. Sabemos exactamente quién viene, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, quien establecerá su reino eterno. Y ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte este video con cada persona que necesita escuchar estas verdades. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para continuar explorando juntos las profundidades de la palabra. Te invito especialmente a ver nuestra playlist completa sobre profecías bíblicas y explorar los demás videos del canal. Pero más importante que todo, si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es tu momento. Las señales están claras. El tiempo se agota. Arrepiéntete y entrégale tu vida completamente a Jesús. Y si ya eres creyente, levántate del letargo espiritual y vive con urgencia santa. Somos la generación que muy probablemente verá el regreso de nuestro Señor. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga ricamente.